les saluda Melissa Valerio. Qué gusto que me acompañen el día de hoy en el programa Conversamos, en ese espacio en donde hablamos de todo un poco, pero de una forma un poco más amena, un poco más sensible para que conozcamos un poco más de ciertos temas. Hoy vamos a hablar de un tema que en especial a mí me gusta mucho porque me he dedicado un poco en mi profesión a darle seguimiento a ellos y entonces me da mucho gusto poder hablar de la zona azul, de nuestros centenarios, de esos adultos mayores que además están de moda porque muchos sabemos que hay un documental en Netflix que habla específicamente de las zonas azul del mundo y tiene parte de los de nuestro país en Nicoya. Y precisamente para hablar de no solamente del documental como tal, pero bueno, ellos están relacionados, sino también un poco de nuestros adultos mayores, ese trabajo que se realiza en Costa Rica para preservar esta zona azul, ese apoyo para conocer más y demás. Se encuentra conmigo dos personas que están relacionadas a este proyecto de Netflix, pero también a este trabajo arduo que tienen desde hace muchos años con los adultos mayores. Me acompaña don Fernando Castro, que es gerente general de Blue Zones Nicoya, y también don Jorge Vindas, quien es fundador de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul. Ambos, de una forma u otra, estuvieron relacionados desde que se dio esta idea de hacer un documental de zonas azules e incluir a Costa Rica, y han estado relacionados directamente con el tema en general, ¿verdad? Desde hace algunos años. Entonces, tal vez, don Jorge, iniciamos un poquito con usted para que nos cuente un poco sobre, más allá del documental, esa necesidad que tiene el mundo de saber más de los adultos mayores y de Costa Rica, que tiene una zona azul. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. En realidad, bueno, cuando hablamos de los centenarios, y en especial de los de la península de Nicoya, son un ejemplo, y qué bueno que en este documental el mundo los conozca, porque son un ejemplo donde demuestran que su estilo de vida funciona y que tenemos que aprender mucho de ellos. Ahora, don Fernando Castro, que es gerente de Blue Zones Nicoya, también está muy relacionado con todo este proceso de las zonas azules y de esta marca que se ha creado a nivel mundial de las zonas azules. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, igual. Sí, importantísimo. Como dice Jorge, durante los primeros 20 años de vida del concepto de zonas azules, nos hemos abocado a investigar las razones por las cuales estas personas viven más que en el resto del planeta. Y ahora, con el lanzamiento del documental y el nuevo libro de Dan Buettner, vamos a lo que llamamos Blue Zones 2.0, que es cómo llevamos esos aprendizajes a la vida cotidiana de las personas alrededor del planeta. Y la creación de una sexta zona azul, que es ejemplo de esta situación, de cómo ahora podemos, en una ciudad creada casi que de cero, podemos vivir todos más. No queremos hacerle spoilers si usted no ha visto el documental, pero yo lo quiero invitar porque parte de lo que trabaja este documental de zonas azules que tiene Netflix es esos checklists de lo que hace que los adultos mayores tengan más de 100 años, bueno, en el caso de Costa Rica, pero también en las otras regiones del mundo, ¿verdad? Ustedes han venido trabajando muy de cerca de esa checklist en nuestro país y averiguando si es el maíz que comen, si es la vida más lenta que se vive allá. Entonces, tal vez contarnos un poquito, don Fernando. Bueno, la premisa que ha imperado hasta ahora gira en torno a 9 pilares que combinan actividad física con alimentos, con salud física y salud mental. Esos 9 pilares conforman lo que nosotros llamamos los poderosos 9, Power 9 en inglés, y son común denominadores entre las 5 zonas azules y son actividades que ahora procuramos que la gente en las nuevas zonas azules y en la casa de todos los costarricenses y más allá se viva para que puedan vivir mejor y de ahí derivar una vida más longeva. Don Jorge, ¿qué ha visto usted que tiene 20 años trabajando con adultos mayores centenarios que tengan algo en común, que es lo que quiso dar este investigador que llevó a nuestros adultos mayores, que tal vez ahorita vamos a ver en la pantalla algunos de ellos que se han estado entrevistando? ¿Qué hay en común con ellos? Yo pienso que por la experiencia en la zona sur de la península de Nicoya y lo que he visto en las otras, con gente que ha estado en todas y hemos conversado bastante,
De todos los factores que hablaba Fernando, yo me caso un poco más con 5 primeros, que es la parte de la familia, la red familiar y social, que es muy fuerte, la espiritualidad y la fe fuerte que ellos profesan, sin importar de qué religión sea, la parte de la actividad física, que en el pasado, imagínense, en 1905, no era por elección, era por necesidad, o lavaban el río y había que moler, cuando no había máquinas, era una piedra, o sea, en un metate. Y también la parte de la alimentación. Esto de la alimentación, que son factores en común en todas las zonas azules, sin importar qué se coma, porque son alimentos diferentes, lo muy común es que eran alimentos poco o cero procesados. Decía Estanislao Suárez que era de la tierra a la olla. O sea, ellos eran casi autosuficientes en todo lo que se comían. Entonces, eso de una vida tranquila. Esta gente, cuando les preguntábamos en la investigación de la Universidad de Costa Rica, no sabían qué es estrés. Lo asociaban a ciertas preocupaciones, pero lo manejaban de una forma diferente. Y esto creo yo que tal vez sean los principales factores en común entre todas. Mucha actividad física, mucha familia, gente muy espiritual, con mucha fe, que eso le ayuda a uno a sobrepasar, a sobrellevar cosas duras. Una de las cosas más difíciles de llegar a 100 años es enterrar hijos o nietos. Y casi un 80-90% de los centenarios le ha pasado eso. Pero es gente extraordinaria. A mí me encanta en el documental, cuando va a empezar, que Dan dice, ahora vamos a ir a conocer a los centenarios más extraordinarios del mundo, del planeta. Es cierto, tenemos los más extraordinarios del planeta. Es que lo vemos como algo normal, porque aquí se da mucho, pero no es algo normal. No hay muchos centenarios en el mundo. Es un número reducido en comparación con el número de habitantes que tenemos en el planeta, don Fernando. Sí, y no solamente considerar los centenarios, porque claro, esa es la meta, sino que Jorge trabaja con personas que tienen más de 90 años, muchísimos, ¿verdad? Y personas que incluso tienen más de 80, que están por encima de la media de vida del planeta. Entonces, cuando uno acumula las personas de 80 años, de 90 años y los centenarios, realmente es una cantidad importante de gente que sí, quizás nosotros aquí en el país, dichosamente, nos hemos acostumbrado a ver, pero no es la norma en el resto del planeta, ¿no? Don Jorge, don Fernando, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial porque el tiempo pasa volando para seguir hablando de nuestros centenarios, de este documental de Netflix que usted puede encontrar, El secreto de las zonas azules, si no me equivoco, ese es el nombre, lo puede encontrar ahí y educarse un poquito más sobre toda esa maraña de situaciones que logra que una persona cumpla 100 años. Pero hacemos una pausa y ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos con un tema muy bonito que me apasiona mucho, que son los adultos mayores, esos centenarios que hay en nuestro país, la zona azul de Nicoya. Para hablar un poco de ese trabajo que se ha venido haciendo en esta zona, me acompañan don Fernando y don Jorge, que han estado relacionados no solamente con el documental de Netflix, que ya veníamos hablando, sino un trabajo directo de investigación, de apoyo, de ayuda a esta población de más de 90 años de la zona azul, pero bueno, también de otras partes de nuestro país, ellos nos irán contando. Antes de irnos de la pausa, ustedes vieron algunas imágenes de esos adultos mayores que salen en el documental y entonces don Jorge nos va a contar un poco quiénes son esos adultos mayores para que también, si usted no ve este documental, se antoje. Entonces podemos verlos por ahí en pantalla, compañeros, para que don Jorge nos cuente, porque a ella yo la conozco porque Canal 13 le hizo una entrevista. Sí, ella es doña Dora Amparo Augusto Duarte, de una familia muy longeva. Su hermano fue centenario, su abuela fue centenaria y 3 de las hermanas que murieron arriba de 90 años. Y tiene 2 hermanas, Ninfa, que la conoces, de 92 y Encarnación de 95. Es una señora extraordinaria, no padece de ninguna enfermedad. Este que está acá es Venerando López García, Dora era del San Blas de Sardinal. Venerando es de Nicoya, allá de Terciopelo, de Sámara. Ese señor sembraba el arroz, los frijoles y el maíz que se comía el año pasado todavía. Y ahí está, cuando en cumpleaños 104 horas que estuvimos en la playa con ella, nuevamente venerando. Y esta señora de acá es doña María Ambrosia Ruiz, que ya es de Lagunilla, Cantón de Santa Cruz. Ella es la que manda en esa casa, ella es la que cocina. Eso me encanta. Y esta es la estrella de la película el día de hoy, en la zona azul, don José Ramiro
Guadamo Chavarría. Yo me 102 asombré cuando años. lo vi. El 13 de agosto cumplió 102 años ya. Ese señor es extraordinario. Esa señora me encanta porque siempre saca una sonrisa, pero tiene mucha energía también. Bueno, qué bonito ver, bueno, quienes no han visto el documental, pero con la foto se pueden contagiar de esa vitalidad que tienen esos adultos mayores. Vemos al que usted decía acá, la estrella de la película, jamás se va a imaginar a un adulto mayor de 102 años a caballo, cortando leña. Son impactantes imágenes. Sí, hace poco Pachito Villegas, que no lo mencionamos, es el más joven, falleció hace casi 2 meses, pero tenía una energía increíble. Y él dijo ahí cuando lo entrevistamos, hasta que Dios me la preste, pero que llegar con buenas condiciones, y así fue. Esta gente son gente que tiene una energía, y don Juan era uno de los que más sabía divertirse, porque todos los fines de semana se divertía, que es parte también de la vida. Sí, don Jorge, bueno, ¿qué han visto ustedes después de ese documental? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Han habido más preguntas? ¿Qué ha dicho la gente? Claro, ha habido una marejada, la verdad, de preguntas, de comentarios. La gente está deseosa. Yo creo que de vivir mejor. Vivir mejor para vivir más, ese es el lema de Blue Zones. Realmente la longevidad es una consecuencia de adoptar una vida sana, una vida en paz física y mentalmente, que nos lleve finalmente a tener un equilibrio como personas que resulte pues, en una vida más longeva. Creo que estas personas que estamos viendo por las circunstancias a través de las cuales han llevado su vida, han logrado ese equilibrio, y ese equilibrio les ha resultado en una vida más longeva en tiempos en que uno no se los imaginaba. Hoy por hoy la medicina facilita muchísimo que uno viva más, pero no carecemos nosotros de esa tranquilidad, de ese equilibrio mental, emocional, que también son muy necesarios para llevar una vida más plena y por ende más larga. Entonces creo que la batalla hoy es eso, procurar equilibrarse como ser humano para llevar una mejor vida que resulte en más años. Además, hay un punto extra, sobrevivieron a la pandemia. Sobrevivieron a muchísimas cosas y tienen una capacidad enorme de adaptarse a los cambios, porque esa gente, imagínense, ha estado más de un siglo. El más joven tiene 100 años hoy. Yo le agregaría lo que decía Fernando ahora, de que esta gente, los centenarios, cuando, imagínense en 1900, cuando Pachito iba a la escuela, que fue ya en 1925, iban a caballo 1 hora, pero tenía que levantarse antes a dejar los terneros con comida y los cerdos y todo. O sea, desde buena mañana había actividad física y había muchas cosas que nosotros hemos desaprovechado el conocimiento que tiene esta población y aprender de ellos y echar para el saco, adaptándolo a la modernidad, a como ellos fueron capaces de adaptarse, porque los centenarios se han ido adaptando también a cosas. Hay centenarios que manejan un celular y dicen, eso es maravilloso. O sea, antes mandábamos una carta, es 15 días para que llegara, 15 días para la respuesta. Sí. O sea, ellos son capaces de ir entendiendo todo esto. Cuando hubo pandemia, Dora fue la primera centenaria que se conectó a una reunión Zoom y mandaba saludos a Argentina y a México. Lo que hay que hacer es explicarles qué va a hacer usted con ellos. Claro, y es que esa resiliencia yo creo que es la que todos tenemos que aprender, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes o yo llegaremos a 100 años como ellos, pero hay que aprender un poco más de ellos. Hay que aprovechar ese conocimiento de ellos y transmitirlo a las nuevas generaciones. Algo pasó en el camino que ya no se transmitió ese conocimiento, ni en la parte de cómo sembrar, por ejemplo. Y también la parte de la gastronomía, la tradición alimentaria se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque hay gente que ya no la sabe hacer y hay gente que nunca la ha probado, la gente más joven. Eso, sí, tal vez hay cosas nuevas que les van a gustar, pero es importante preocuparse de las nuevas generaciones en la parte de la actividad física, en la movilidad, que ahora hay mucho sedentarismo, y en la alimentación, en qué comen, en qué estamos comiendo en general. Pero sí han sobrevivido y se han adaptado a los cambios de un siglo. Sí. El gran reto hoy es cómo hacemos
para que cada uno de nosotros tenga una península de Nicoya en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Ellos, y no solamente hablo de los centenarios de Nicoya, sino también los de Sardeña, los de Okinawa, los de Icaría, son personas que por la vida que llevaron, tuvieron necesariamente que vivir así. Hoy el modernismo nos facilita la vida enormemente, entonces hemos perdido caminar, hemos perdido comer directamente de la tierra, hemos perdido dejar unas horas para nosotros, para nuestra familia, y las zonas azules 2.0 es justamente eso, llevar a la casa de las personas de la vida moderna las enseñanzas de vida que estas personas nos dejan, ¿no? Vamos a hacer nuevamente una pausa para venir con la última parte, pero no quisiera irme del programa en general en la próxima etapa sin hablar de qué más podemos hacer para tener más centenarios, para cuidar a los que ya tenemos y para poder llegar a centenarios. Muchas preguntas. Vamos a una pausa, pero ya venimos. Okay. Continuamos acá en el programa Conversamos. Gracias por sintonizarnos por Canal 13 o la Nacional 101.5 FM. Hemos estado hablando de centenarios, zona azul, esas cosas que debemos aprender para poder llegar a esa edad, a esa sabiduría. Me acompaña don Fernando Castro, quien es gerente de Blue Zones Nicoya, y don Jorge Vindas, quien es fundador de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul. Ambos han estado muy de cerca trabajando en esta zona de nuestro país, con nuestros adultos mayores, con nuestros centenarios. Antes de irme, les hice 3 preguntas que, si bien creo que no nos va a alcanzar para poder contestarlas, de una manera creo que muy sencilla, podríamos decir, ¿qué tenemos que hacer vamos en orden, para cuidar a nuestros actuales centenarios? Porque bueno, ya están y hay que cuidarlos y tenemos que, como país, como planeta, darles una calidad de vida por haber llegado hasta ahí. Sí, ahí tal vez voy a hablar un poquito del trabajo que hacemos desde la Asociación Península de Nicoya Zona Azul. Desde hace muchísimos años, cuando estuve ya en contacto con ellos, es muy importante el trabajo que hacemos de identificar a esas personas y darles un seguimiento y un acompañamiento para identificar necesidades. Hay muchas necesidades insatisfechas en esa población mayor en general alrededor del país. Pero en la península de Nicoya coincide que cuando hablamos de la península, la zona azul son 5 cantones, no solo Nicoya, es Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Ojanche, Nandayure. Algunos de esos cantones siempre han estado dentro de los cantones más pobres del país. Entonces, ha habido mucha población de esta que estaba ahí y sin ninguna ayuda, y tenemos que asegurarnos de que tengan lo básico para vivir, para que tengan una vida digna y una mejor calidad de vida. Entonces, es importante que no solo sea el gobierno el que se preocupe, porque hay algunos programas sociales como la Red de Cuidado del CONAPAN y el IMAS, pero también creo que los gobiernos locales deberían de preocuparse de su propia población y hacer un trabajo a nivel de los distritos y de cada una de las comunidades para identificar, para asegurarnos de que tengan una buena calidad de vida y una vida digna en especial. Don Fernando, ¿cómo hacer que más adultos mayores logren llegar de una manera sana a esos 100 años? Hay un quiebre generacional, Jorge me corrige. Creo que hay una porción de la población que se encuentra entre los 75 y hasta los 90 años, que vivieron de la forma en que los centenarios se criaron durante una larga parte de su vida. Creo que ellos tienen hábitos, tienen ciertas costumbres que naturalmente los va a llevar a ser más longevos en el tanto y cuanto nosotros podamos brindarles los cuidados médicos, salud alimenticia, etcétera, que esta población requiere. Sin embargo, más recientemente, las personas menores de esos 75 años a los que me refiero, tal vez incluso menos, estas personas ya nacieron con ciertas comodidades y sus hábitos de vida son muy diferentes. Entonces, es importantísimo reeducarlos en estos principios que Jorge mencionaba, son básicos para justificar una vida más larga, que caminen, que coman sano, que vivan en comunidad,
Casi todos tienen son creyentes, entonces eso no es un problema, porque tengan un propósito en la vida, que en el documental se hace muchísimo énfasis en ello. El propósito es fundamental para que la gente siga adelante. Entonces, este proceso de reeducación es crítico para que estas personas que tienen menos de 70, 75 años se logren reincorporar a los centenarios, ¿verdad? A la comunidad de los centenarios. Entonces son dos retos diferentes. Por un lado, esta reeducación de las personas de esta edad, de este rango etario, y por otro lado, el acompañamiento de aquellos que sí tienen los hábitos que existían en aquel entonces aún, y simplemente es darles el acompañamiento para que sigan teniendo una vida. Nos quedan 3 minutitos, don Fernando y don Jorge. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la gente joven de mediana edad, para respetarlo más y para aprender más de ellos? Yo le agregaría un poquito a lo que dijo Fernando en 4 grupos poblacionales. Los de más de 90, que no me preocupan mucho, pero sí tenemos que asegurarnos que tengan una vida digna. El grupo de más de 80, eso ya tienen muchos factores protectores que no les va a afectar gran cosa. De 60 a 80, lo que hay que hacer es esa reeducación. Y el grupo de más abajo, y principalmente yo creo que hay que trabajar fuertemente en los de primaria y secundaria, principalmente los de prekinder y preescolar y primaria, porque ahí está el futuro. O sea, hay que trabajar muchísimo. Es un programa de educación para que coman mejor, que se muevan más. Eso es súper importante. Seríamos muy irresponsables de no trabajar en eso, porque ese es el futuro del mundo. Y esto del propósito plan de vida es importante. Venerando López el año pasado separó la semilla de arroz para sembrar este año. O sea, no está pensando en morirse. Eso le da vida a él. O sea, la gente a veces no hace planes para mañana, se acuesta y ni le da gracias a Dios. O sea, a cualquier Dios que tenga presente. Claro. Pero es importante educar, trabajar en un programa de educación a nivel de la primaria, para enseñarles incluso a sembrar, que es algo tan simple que ya no lo hacen. Retomar ciertos hábitos. Sí. Y es importante que que no se crea que se les va a enseñar a vivir como se vivía hace 120 años. Es adaptar algunas conductas que resultan en una vida más sana y por ende más longeva, adaptadas a la realidad del día de hoy, ¿cierto? Pero que hemos dejado de lado. De repente nos queda más fácil tomar una gaseosa de la refrigeradora que ir a tomar un agua. Nos queda más fácil una bolsita de alguna fritura a ir a tomar un picadillo de papa con carne. O sea, esos hábitos son los que hay que volver a implantar en la población, y de esa manera lograr que la gente sea más sana, que los hace más felices y al final personas más completas que producen más años. ¿Dónde pueden conseguir información, de ambos lugares, tanto de la asociación como de Blue Zones, que nos están viendo y quieran aprender un poquito más? ¿La asociación tiene un sitio específico? Nosotros tenemos un sitio en Facebook, nos pueden buscar como Asociación Península de Nicoya Zona Azul, y ahí van a ver mucha información sobre todas estas maravillosas personas. Y algo importante que me gustaría, en general, que respetemos a los mayores, sin importar, y que aprovechemos la gente joven en sus casas, en cualquier lugar de cualquier comunidad del país, que aprendan, que se sienten a hablar con los mayores. Tienen una cantidad de conocimiento enorme, que cuando uno tiene cierta edad se da cuenta de lo que desaprovechó de no haber hablado con su abuelo, su tatarabuelo. Claro. Y darles mucho respeto y mucho cariño y mucho amor. Para cerrar, ¿verdad? Y también pueden aprender mucho sobre los libros, la materia que se ha escrito al respecto del mismo documental en el sitio web de la compañía, que es bluenicoya.com o bluezones.com, en donde pueden incluso ver algunos proyectos en comunidades que se han realizado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay cerca de 75 comunidades que ya tienen toda una estructura de trabajo para volcar a la comunidad a vivir como viven nuestros centenarios. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo espero de que usted dentro de su casa haya aprendido un poco más de las zonas azules y se antoje a ver el documental El secreto de la zona azul en Netflix y conozca un poco más de los adultos mayores y los centenarios del mundo. Se despide Melissa Valerio y gracias por haberme acompañado. Hasta luego.